lectura que está preciosísima y que, bueno, una de las cosas que me encantan acá de este inicio de esta lectura es justamente que Sor Faustina nos deja entrever cómo era ella en su niñez y cómo es que ella anhela conocer más sobre la Virgen María, y el Señor le concede en sus visiones pues conocer de dónde viene, cuáles son los orígenes de la Virgen María. Así es de que, bueno, lo vamos a compartir con muchísimo gusto, y no es palabra de Dios, pero lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a compartir este texto esperando de que nos ayude muchísimo a tener una idea de cuáles son los orígenes de esta santa mujer, la Madre de Dios, la Madre tuya y Madre mía en nuestra espiritualidad. La alegría en este mes de mayo de tenerla ella como madre, pues vamos a nosotros a aprovecharlo para compartir estos textos, ¿no? Ya que tenemos la radio, pues vamos a hacerlo, vamos a disfrutar de esta lectura. A mí me encanta, desde ya se lo digo, a mí me encanta, ¿no? Vamos a leerlo entonces. Dice que comunicado en la mañana del 27 de junio de 1819, la noche pasada, dice, aparecieron ante mi alma una serie de cuadros de los antepasados de la Virgen María que he visto de niña, muchas veces y siempre de la misma manera. Si pudiera contarlo todo tal como lo sé y como lo tengo ante mis ojos, el peregrino se alegraría mucho al contemplarlos. Yo misma me he sentido profundamente reconfortada en mis calamidades. Cuando era pequeña, estaba tan segura de estas cosas que si me las contaban de otra manera, replicaba rotundamente: no, ¿qué va? Eso es así y asá. Me hubiera dejado matar a gusto por decir que era así y no de otra manera. Pero más tarde el mundo me volvió insegura y me callé, aunque siempre me ha quedado esta certeza interior. Y esta noche he vuelto a verlo todo, hasta en sus mínimos detalles. Cuando era pequeña, mis pensamientos siempre estaban ocupados con el Belén, el niño Jesús y la madre de Jesús y la madre de Dios. Y muchas veces me extrañaba que no me contasen nada de la familia de la madre de Dios. Y no podía comprender por qué se había escrito tan poco de sus antepasados y parientes. Estaba yo con este anhelo de saber cuándo tuve un montón de visiones de los antepasados de la Santísima Virgen. Los vi hasta la cuarta o la quinta generación, y siempre como gente maravillosa, piadosa y sencilla, en quienes moraba el anhelo hondo y secreto de que llegara el Mesías prometido. Aquí está esta parte que a mí me llama mucho la atención, ¿no? En los antepasados, dice, de la Virgen María, en los antepasados de la Virgen María existía el deseo, el anhelo hondo, profundo de que llegara el Mesías prometido. Y como en todo el pueblo judío, ¿no? Sabemos que en todo el pueblo judío esperaba, anhelaba que ya viniera el Mesías. Obviamente por la serie de opresiones que por generaciones sufría el pueblo judío de uno o de otros pueblos, ¿no? Y en tiempos de Jesucristo, por parte de los romanos, sufrían esa opresión que los tenían ahogados con los impuestos, ¿no? Entonces, eso les hacía anhelar, desear profundamente la llegada del Mesías. Y en los antepasados de la Virgen María, los relatos de Santa Catalina nos confirman justamente que especialmente en ellos existía ese deseo, ¿no?
ese maravilloso deseo porque ya llegara el Mesías. Pero algo que me llama mucho la atención y que vamos a ir descubriendo es que no solamente lo deseaban, sino que se vivían preparando para la llegada del Mesías. ¿En qué? En santidad, en una vida santa. Vamos a continuar la lectura. Dice: vi que esta buena gente convivía siempre entre otras personas que en comparación me parecían tan brutos. O sea, está hablando de que los antepasados de la Virgen María vivían en medio de personas toscas. Las personas que rodeaban a los antepasados de la Virgen María, ¿cómo eran? Dice, eran brutos como bárbaros, pero a ellos los veía tan suaves. O sea, a los antepasados de la Virgen María los veía tan suaves, silenciosos, humildes, que muchas veces me decía en pensamiento, toda preocupada: ay, ¿dónde estará esta buena gente? ¿Cómo se salvarán de estos brutos malvados? Quiero buscarlos, quiero servirles, quiero huir con ellos a un bosque donde puedan esconderse. Ay, seguro que todavía los encuentro. Los veía y creía en ellos con tanta seguridad que siempre andaba temerosa y preocupada por ellos. O sea, Santa Catalina vivía sus visiones y creía, al ver el sufrimiento de los antepasados de la Virgen María, como que si fuese en ese momento. Y entraba el deseo de ir a buscarlos para ayudarles, dice, ¿no? Los veía y creía en ellos con tanta seguridad que siempre andaba temerosa y preocupada por ellos. Imagínense. Siempre he visto que esta gente vivía con muchas renuncias. Muchas veces los casados se comprometían temporalmente entre sí a la mutua continencia. Aquí va donde van a ir apareciendo las cosas que ellos hacían para vivir en santidad, para irse preparando para la venida del Mesías. Dice, muchas veces los casados se comprometían temporalmente entre sí a la mutua continencia, lo que me alegraba mucho, sin que pudiera decir exactamente por qué. Las más de las veces observaban esta continencia cuando los varones se preparaban para cualquier tipo de servicio religioso, con incienso y oraciones, por lo que caía en la cuenta que entre ellos habían sacerdotes. Vi que muchas veces se mudaban de un lugar a otro, abandonando grandes fincas y reteniéndose a otras más pequeñas, a fin de que los malos no se entrometieran en sus vidas. Eran tan fervorosos y estaban tan llenos de ansias de Dios que muchas veces los he visto correr solos por el campo, día y noche. Esta parte bien curiosa, ¿no? Y la ocasión cuando yo leí esto, compartía un testimonio que yo vi. Esta parte que viene a continuación dice, eran tan fervorosos y estaban tan llenos de ansias de Dios que muchas veces los he visto correr solos por el campo, día y noche. Esto parece bien extremo, ¿no? Las ansias de las que habla Santa Catalina de Emmerich, que vivía o que sufría el pueblo o los antepasados de la Virgen María. Dice, eran tan fervorosos y estaban tan llenos de ansias de Dios que muchas veces los he visto correr solos por el campo, día y noche, implorando y clamando a Dios con tan vehementes deseos que desgarraban hasta su ropa sobre el pecho, con el ansia que tenían de que, ¿ansia de qué? A ver, descubramos ansia de qué. Ansia de que Dios encendiera sus corazones con los ardientes rayos del sol, o de que saciaran con la luz de la luna y el titilar de las estrellas su sed de que consumara
la promesa. La promesa. Consumara la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa del Mesías. La promesa del Mesías. Y recalco, ¿no? Esto que nos relata Catalina Emmerich es algo que nos parece extremo, ¿no? Una ansiedad extrema, hasta enferma podríamos decir, pero que solamente se comprende desde la realidad del pueblo judío. Nosotros no, ¿verdad? Porque nosotros a veces ni nos acordamos de Dios. A veces ni ganas de ir a misa los domingos nos dan, ¿verdad? No hay ese deseo, y todo es por cultura, porque en el pueblo judío el amor a Yahvé, el respeto a Yahvé, el respeto al pueblo, el amor al pueblo se inculcaba desde pequeñitos de los niños, y va creciendo ese, voy a decirlo así, nacionalismo, ¿no? Ese nacionalismo, ese amor a las costumbres judías que se metían en la sangre, en la vida del pueblo judío, el amor a Dios, tanto que cuando se transmitía la fe, se contaban las historias de cómo el pueblo judío estuvo cautivo en Egipto, cómo el pueblo judío fue sacado, liberado por Dios, por Yahvé de Egipto, cómo el Señor abrió las aguas del mar para que el pueblo judío pasara por ellas, cómo Dios, Yahvé, acompañaba a través de una nube de día y de fuego de noche, al pueblo le acompañaba. La transmisión no era nosotros, la expresión era: nosotros estuvimos cautivos, nosotros fuimos liberados, o sea, nosotros, un gran sentido de pertenencia, ¿no? Así se transmite la fe en el pueblo judío, y todavía hoy. Y entonces yo compartía, y lo voy a compartir nuevamente porque estamos iniciando de cero, que hace poco yo vi el testimonio de una judía convertida al catolicismo, una mujer judía que se convirtió al cristianismo, una judía, y cuenta su testimonio esta madre religiosa, cómo era su niñez como judía en su familia, y cómo se transmite, ¿no? Y cómo se vive la espera del Mesías, aún hoy se vive la espera del Mesías. Y cuenta la madre que, ¿saben qué? Se lo voy a compartir, espero que mañana, la parte de este testimonio de esta madre. Pero ella cuenta, en resumidas palabras, que en su familia, que era un poquito numerosa, vamos a poner por decirlo así una cantidad, no estoy seguro, pongamos que eran 5 hermanos. Entonces, cuando celebran la Pascua, dice, se reúne la familia en torno a la mesa, y antes de partir el pan, antes de servir el vino, envían a uno de los hijos de los niños, no sé si van por edad, del mayor al menor, supongo, pero que cada año en la Pascua, antes de la cena, uno de los niños sale a la puerta principal. La cena es a puertas cerradas. Acordémonos de que la cena, la huida de Egipto, o la salida de Egipto del pueblo judío, cuando se da la primera cena pascual, cuando Moisés y Aarón matan los primeros corderos que
que en cada familia se iba a sacrificar, en cada familia judía, y con la sangre del cordero iban a pintar de sangre el dintel de la puerta, la mocheta, decimos nosotros, de la puerta. Iban a pintar de sangre, lo hacen a puertas cerradas, porque iba a pasar el espíritu de la muerte, ¿no? Iba a pasar matando a los primogénitos, respetando la casa que estuviese manchada de sangre, ¿no? Entonces, la cena judía sigue siendo a puertas cerradas. Pero cuenta la madre que antes de la cena pascual, el niño elegido sale a la puerta, abre la puerta y ve hacia la calle, hacia, si hay, digamos, si es una calle, pues ve hacia ambos lados, hacia la derecha, hacia la izquierda, ¿no? ¿Para qué sale? ¿Qué es lo que sale a ver? Sale a ver si viene el Mesías. Sale a ver si viene el Mesías para que comparta con ellos la cena pascual. Y entonces, cuando sale a ver y no ve nada, pues regresa y nada. Y dice que se ponen tristes porque no ha venido el Mesías aún. Y luego comparten la cena. Pero la experiencia que ella cuenta es justamente que el año que le tocó a ella tener que salir a la calle, abrir la puerta y ver si venía o no venía el Mesías, fue una experiencia increíble que la llenó de ansias, de deseos de que apareciera el Mesías, y que ha salido hacia la puerta dando pasos temblorosos. Se imagina encontrarse ahí con Jesús. Bueno, si usted sale, está a la espera del Mesías y sale, pues no va a salir, sino que va a salir nervioso, vamos a salir ansiosos. ¿Por qué? Porque es la espera del Mesías. Así se vive la fe en Israel aún. Y entonces, y que cuando ella ha salido, ha abierto la puerta y ve hacia ambos lados y no ve a nadie, se ha regresado decepcionada, una tristeza enorme porque no ha encontrado al Mesías. No ha encontrado al Mesías y hay que esperar otro año más. Entonces, es increíble cómo los judíos viven la fe y transmiten la fe a las nuevas generaciones. Por eso digo, conociendo un poquito eso, podemos entender de a poquito lo que Catalina Emmerich nos relata en estas ansias de los antepasados de la Virgen María. Dice, eran tan fervorosos y estaban tan llenos de ansia de Dios que muchas veces los he visto correr solos por el campo, día y noche, implorando y clamando a Dios con tan vehementes deseos que desgarraban sus ropas sobre el pecho con el ansia que tenían de que Dios encendiera sus corazones con los ardientes rayos del sol, o de que saciara con la luz de la luna y el titilar de las estrellas su sed de que se consumara. Todo lo anterior tiene sentido en la última palabra, que se consumara la promesa. La promesa de que vendría el Mesías. Estas contemplaciones, dice, las tuve de pequeña o de jovencita, cuando rogaba a Dios de rodillas, sola. Aquí es donde podemos descubrir un poquito cómo era la vida de Santa Catalina Emmerich. Dice, estas contemplaciones las tuve de pequeña o de jovencita. O sea, ella cuando escribe estas visiones, ya adulta, no recuerda, dice, si las tuvo de niña o de joven, o de adolescente, qué sé yo. Cuando rogaba a Dios, dice, de rodillas, sola en los pastos. Vean ustedes, rogaba a Dios de rodillas. ¿A dónde? En los pastos, con el ganado. O sea, sabemos que ella era campesina, ¿no? Ella salía a cuidar ganado. Era pastorcita, en otras palabras. Sola en los pastos con el ganado. O por las noches en los campos más altos de los aldeanos. O también cuando a medianoche, en Adviento, andaba 3
3/4 de hora, 45 minutos por la nieve, desde nuestra choza de Flanske para ir a los oficios de Rorate. Rorate es la ciudad donde, o el municipio, el pueblecito donde ella vivía, en la iglesia de Santiago de Coesfeld. Aquí se entiende de que para las fiestas de Adviento, de Navidad, ellos iban a las celebraciones y quedaba a 45 minutos caminando. Y esta distancia, dice, sobre la nieve. Andaba 3/4 de hora por la nieve desde nuestra choza, desde su casa hasta la iglesia donde participaban de los oficios religiosos de Adviento. Por las tardes, dice, y también por las noches, antes rezaba con mucha devoción por los pobres. Esta otra parte bien interesante, ¿no? ¿Cómo se refiere ella a su relación con las ánimas, su oración por las ánimas? Y esto que, o sea, nos está hablando de su niñez y de su juventud, cómo ella oraba con devoción. Y tanta era porque era una vida plena de oración, ¿no? Cuidando el ganado y orando, y de rodillas, y sola. Y mientras iba de su casa a la iglesia, en el Adviento, que había mucha nieve, sobre la nieve, y ella iba orando. Luego dice, por las tardes y también por las noches, antes rezaba con mucha devoción por las pobres ánimas benditas que estaban sufriendo ansias de salvación, porque en su vida no habían despertado lo suficiente ese anhelo. Se habían dado a la codicia por criaturas y bienes del mundo, o habían caído en faltas de todo tipo. Ofrecía, o sea, ella en sus oraciones ofrecía por ellas mi anhelo al Dios, mi Salvador, como si quisiera pagar sus deudas, como si quisiera pagar sus deudas, pero también sacaba algo de provecho, porque sabía que ellas, por gratitud y por su constante deseo de ayuda en oraciones, me despertarían a tiempo para que no me quedase dormida. Se acercaban flotando a mi cama como tenues y silenciosas lucecillas, y me despertaban en el minuto justo para que pudiera ofrecer por ellas mi oración matinal. Oiga, la despertaban a ella para que ofreciera su oración matinal por ellas. Luego me rociaba yo y las rociaba a ellas con agua bendita. Me vestía, me ponía en camino y veía que las pobres lucecillas me acompañaban tan ordenadas como una procesión. Entonces me ponía a cantar de todo corazón por el camino. ¿Qué cantaba ella? Cantaba: cielos, dejad caer el rocío sobre los justos, nubes, lloverle encima. Eso era lo que ella cantaba, ¿no? Dice, y a ratos veía a los antepasados de la Santísima Virgen correr llenos de gran ansia y clamar por el Mesías en el desierto y en los campos. Hacía como ellos, y siempre llegaba a tiempo a misa de Rorate en Coesfeld, aunque mis ánimas queridas a veces me hicieran dar grandes rodeos para llevarme por todas las estaciones del Via Crucis, o sea que también iba rezando el Via Crucis. Pues es increíble, ¿no? Es increíble. Son las 7 de la mañana con 26 minutos. Como podemos ver, lo que Catalina Emmerich escribe es justamente sobre los antepasados de la Virgen María.
Y prácticamente apenas vamos entrando a leer, donde ella nos va contando cómo es que surgieron estas visiones, cómo es que llegaron a ella estas visiones. Y dice, no recuerda si en su niñez o en su juventud. Y nos relata justamente estas cosas que veía en los antepasados de la Virgen María, y el deseo de acompañarles, de ir a buscarlos, para huir con ellos, dice, hacia las montañas, hacia el bosque, de aquella gente perversa que les rodeaba, ¿no? Y de cómo los antepasados de la Virgen María abandonaban sus posesiones para ir a lugares menos cómodos, diría yo, en mis palabras, con tal de que aquella gente perversa no les hiciera daño o no se metieran con la vida que ellos llevaban. Nos ha hablado también de las ansias que vivían los antepasados de la Virgen María por la llegada del Mesías, y las cosas que hacían esperando la llegada del Mesías. Nos ha hablado de los matrimonios que en común acuerdo vivían en abstinencia para santificarse y para la espera del Mesías. Nos ha hablado de cómo ella vivía en oración, su vida de oración mientras cuidaba el ganado, ahí de rodillas pedía a Dios que le concediera conocer sobre la Virgen María, porque ella no podía entender cómo le hablaran tan poco de la Virgen María, de la familia de la Virgen María. Y el Señor le concedió tener estas visiones, que poquito a poco iremos introduciéndonos en ella, para que conozcamos más sobre los antepasados de la Virgen María. Pero bueno, deberemos llevarnos con paciencia, ¿no? Con paciencia, ir conociendo un poquito sobre lo que es la historia de los antepasados de la Virgen María. Yo les voy a compartir un canto mariano, y que con eso vamos a ponerle punto final a esta parte, ¿no?, de la lectura de este libro que es titulado Estoy buscando el canto mariano y por eso me escuchan así. A ver, aquí está. Entonces, la vamos a llevar de a poquito para ir conociendo leyendo este documento que lleva por título La vida oculta de la Virgen María. 7 de la mañana con 29 minutos. Buen provecho para los que están desayunando. Al corazón perfecto, al puro y dulce corazón, al corazón inmaculado, yo quiero rendir mi corazón sin reservas al corazón de María.